La carga eléctrica es estudiada en el campo de la electricidad. Recuerda que la carga eléctrica como propiedad de la materia puede ser estudiada minuciosamente de acuerdo obviamente a las acciones que pueda provocar. Ya hemos visto de que si la carga se encuentra en reposo, entonces el campo estudiado se le conoce como la electrostática. Pero ¿qué sucedería si la carga está en movimiento? O es más, los electrones se encuentran en movimiento. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Ocurrirían los mismos fenómenos que en la electrostática? Claro que no, son totalmente diferentes. La electrodinámica va a ser un campo nuevo, el cual se va a encargar de estudiar los fenómenos e interacciones producidas por las cargas eléctricas, pero en movimiento. Muy bien, entonces de eso se tratará de lo que vamos a hablar ahora. El estudio de la electrodinámica. ¿Qué cosa viene a ser la electrodinámica entonces? Simplemente es el estudio, se encarga del estudio de las cargas, ojo, cargas eléctricas en pleno movimiento. Muy bien. Entonces van a haber diferentes tipos de fenómenos que van a ocurrir de acuerdo, obviamente, al movimiento que pueden presentar estas cargas. Y a eso nosotros le llamamos la electrodinámica. Entonces, estas cargas de electrones, ¿no? Estas cargas en movimiento o electrones en movimiento se van a trasladar de un lugar a otro, produciendo en sí un campo eléctrico, lo cual va a originar diferentes interacciones entre ambas, y a eso se le conoce como la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué cosa es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica simplemente es la cantidad de carga que fluye a través de una sustancia, que puede ser sólida, líquida o gaseosa, independientemente, hasta inclusive los gases van a poder conducir la electricidad, o sea, la corriente eléctrica va a pasar a través de ellos. Pero obviamente no va a ser muy buena, lógicamente no va a ser muy buena, pero lo va a hacer. A ver, entonces decimos, ¿qué es la corriente eléctrica, no? Esa sería nuestra pregunta entonces el día de hoy. ¿Qué cosa viene a ser la corriente eléctrica? Bueno, imagínate tú varios carros que se encuentran en movimiento a través de una carretera. O es más, que no sea una carretera, que sea por ejemplo cerro, montañas, una pista totalmente no plana, sino que sea una pista curva y todo ello. Entonces los autos están en movimiento, pero no van a seguir la misma dirección. Van a seguir cada uno de ellos con su propia dirección. Tal y como lo podemos observar acá, por ejemplo. Un electrón está viajando y mira el movimiento que realiza. ¿Te das cuenta? Por cualquier parte. Muy bien. Entonces, es difícil analizar en este punto exactamente la fuerza o cualquier valor predecible con respecto a lo que viene a ser el movimiento. Claro, es muy difícil observar eso. Entonces, ¿cuál es el parámetro que nos va a ayudar para poder medir eso? Viene a ser la corriente eléctrica. Entonces nosotros llamaremos corriente eléctrica al movimiento de los electrones que va a pasar a través de una sustancia. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Entonces, eso sería. La corriente eléctrica sería entonces todos los electroncitos que van a pasar y se van a dirigir de una parte a otra. Obviamente estos van a cambiar de posición, tal y como lo puedes ver. Claro que sí. Entonces decimos, es el traslado, simplemente. Es el traslado o el movimiento de cargas eléctricas. Que es lo mismo decir electrones, porque las cargas eléctricas tienen electrones, pues, ¿no? Claro, por supuesto. O electrones. Por un medio conductor.
Y ahora otro pequeño detalle. Se supone que el campo eléctrico debe seguir la misma dirección del movimiento de esta carga. Pero como la carga es negativa, ¿eso qué quiere decir, profesor? Que el campo eléctrico sería contrario. Claro que sí. O sea, vas a experimentar un campo eléctrico, pero en sentido contrario al movimiento del electrón. ¿Por qué, profesor? Porque los electrones son negativos, por eso, simplemente. Entonces, como los electrones son negativos, el campo eléctrico también iría en sentido contrario. O sea, en otras palabras, convencionalmente, el movimiento va a ser en sentido contrario al movimiento de los electrones, al movimiento de las cargas. O sea, si las cargas van hacia la izquierda, entonces, eso es realmente. Entonces, convencionalmente, sería en sentido contrario. O sea, hacia la izquierda. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, acá nosotros estamos observando de que el movimiento de los electrones es hacia la derecha, pero el campo eléctrico te dirá que el movimiento convencional es hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que tenemos que aclarar acá. Decimos entonces, el sentido del movimiento, ojo, del movimiento convencional es contrario al movimiento real. Es contrario entonces al movimiento real, tal y como lo puedes observar. ¿Te das cuenta, sí o no? O sea, realmente el movimiento debería ser en este sentido. O sea, este es el movimiento real. Pero, convencionalmente, el movimiento es contrario. O sea, en este sentido. Este es el movimiento convencional. Así es, tal y como lo estás observando ahí, ¿no? Te estás dando cuenta entonces que el movimiento real y convencional están en sentidos opuestos, claro que sí. Para que pueda existir una conducción, debemos hablar en primer lugar acerca de lo que viene a ser un conductor eléctrico. ¿Qué cosa viene a ser un conductor eléctrico? Simplemente viene a ser aquella sustancia que puede conducir la corriente eléctrica. O sea, es el medio por el cual se produce la conducción eléctrica. Pero ahora, hay diferentes tipos de conductores, lógicamente. Hay buenos conductores como hay malos conductores. Bueno, lo que nosotros vamos a trabajar acá en el tema de la electrodinámica es con los buenos conductores. ¿Y quiénes serán los excelentes conductores de la electricidad? Bueno, los metales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a decir nosotros, ¿no? Simplemente decimos los mejores conductores serán los metales. Claro que sí, serán ellos, los metales, los mejores conductores que existen. En primer lugar, ¿cuál de los metales es el mejor conductor que existe? ¿Tú sabes cuál es? La plata, por supuesto, es la plata. Segundo lugar, el segundo mejor conductor entre los metales sería el cobre. En tercer lugar lo tenemos al oro y en cuarto lugar lo tenemos al aluminio. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a decir acá. Por consiguiente, el primer mejor conductor o el mejor conductor de todos los metales es la plata. En segundo lugar lo tenemos al cobre. En tercer lugar lo tenemos al oro. Y en cuarto lugar
lo tenemos al aluminio, Al por siempre. Claro, entonces tal y como tú puedes observar ahí, esos son los 4 mejores conductores que existen. Otro mejor conductor, que no necesariamente es el metal, es el grafito, una variedad alotrópica del carbono, que también es un buen conductor de la electricidad. ¿Dónde lo encuentras? En la mina de tu lápiz, por ejemplo, cuando escribes, ahí se encuentra el grafito. ¿Te das cuenta? Entonces también sería un buen conductor eléctrico. Pero hay algunos que no conducen muy bien la electricidad, que son malos conductores o pésimos conductores. A eso se les va a llamar, ¿sabes cómo? Se les llama aislantes. ¿Escuchaste? Aislantes. ¿Qué cosa es un aislante entonces? Un aislante es aquel que no conduce fácilmente la electricidad, o sea, mejor dicho, que lo conduce pero pésimamente. Es como un conductor borracho o algo así, imagínate, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, un aislante es un pésimo conductor de la electricidad. Muy bien, entonces por acá más o menos decimos, entonces, aislante, ¿qué cosa es un aislante? ¿Qué cosa viene a ser? Tú ya sabes, claro que sí, es un pésimo, ojo, pésimo conductor de la corriente eléctrica. Claro, eso de ahí es un aislante eléctrico, ojo. Claro, porque no vayas a confundirlo, ¿ah? Porque también hay aislantes térmicos también, por si acaso. No, estamos hablando de aislantes eléctricos, que no tienen nada que ver con los aislantes térmicos. Muy bien. Y lógicamente a este aislante eléctrico también se le suele llamar, ¿sabes cómo? Dieléctrico. Claro. Entonces, nosotros también lo vamos a conocer en este campo, lógicamente de la física, lo vamos a conocer a los aislantes eléctricos como dieléctricos. Así se le va a llamar entonces de esa manera, tal y como lo puedes observar. Entonces son varias características que nosotros estamos observando, que nosotros estamos viendo cuáles son las naturalezas, por ejemplo, de las sustancias que van a poder manifestar una conducción eléctrica y que lógicamente son necesarias. Su estudio es necesario, claro, y se puede complementar también. Muy bien, pero ahora va el detalle. ¿Cómo es que se produce el flujo de electrones? O sea, ¿por qué los electrones viajan de un lugar a otro? ¿Qué hace posible eso? ¿Qué hace posible que los electrones vayan de un lugar a otro? ¿Te imaginas qué es lo que hace posible? ¿O qué origina ese movimiento de los electrones? Claro, debe haber una energía que produzca ese movimiento, que impulse a los electrones para que vayan por el conductor eléctrico. ¿Y sabes quién impulsa eso? Claro, yo sé que tú sabes. Por ejemplo, si tú quieres de repente hacer funcionar tu juguete cuando eras niñito, ¿te acuerdas? Y no prendía tu juguete, no podía funcionar, ¿qué es lo que le faltaba? O el control remoto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que falta? O de repente tu celular se descarga y quieres cargarlo, ¿qué es lo que necesitas? Claro, o sea, son dispositivos que funcionan y que ayudan a que se produzca la electricidad, se produzca la corriente eléctrica. Y a eso se le llama, ¿qué cosa? Fuentes de voltaje. Y lógicamente tras ello se va a manifestar una diferencia de potencial. Para que pueda haber corriente eléctrica debe haber una diferencia de potencial. Debería existir eso, una diferencia de potencial. Entonces, esa diferencia de potencial va a producir obviamente una caída de tensión. Una caída de tensión, o sea, que la tensión vaya de un lugar a otro. Eso es lo que va a originar. Simplemente, ¿te das cuenta? O sea que la caída de tensión, entonces, profesor, tú verás, va a ir de un lugar a otro.
¿no? Entonces, así es como nosotros podemos observar ese pequeño detalle. Claro que sí. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que acá tenemos nosotros un potencial donde el potencial de A es mayor que el potencial de B. Entonces, por lo general, acá le pongo más y acá le pongo menos, por supuesto. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, o sea, el potencial es mayor acá y acá es menor. Entonces, convencionalmente en electrodinámica, nosotros ponemos símbolos más y menos. ¿Te das cuenta, sí o no? Por ejemplo, cuando tú tienes una pila eléctrica, ahí te simbolizan los símbolos más y menos. Claro que sí. O sea, te indica dónde vas a colocar eso para que se manifieste la diferencia de potencial, los signos más y menos. ¿Te das cuenta? Profesor, pero ¿hacia dónde se moverá? ¿Hacia dónde se irá la corriente eléctrica? De repente, ¿será tu pregunta, sí o no? Porque yo sé que tú tienes esa pregunta. Entonces, déjame decirte que la corriente eléctrica va del mayor potencial al menor potencial. Claro que sí. Así entonces es donde va la corriente eléctrica. Va de mayor potencial al menor potencial. Muy bien. Esa diferencia de potencial se va a manifestar o se va a representar de la siguiente manera. Observa así. Claro que sí. Vamos a ver entonces esto de acá, ¿no? Entonces, una pila o una batería va a manifestar esto de acá. Claro que sí. Muy bien. Entonces, diremos, acá vamos a tener entonces la diferencia de potencial dada, suministrada, donde dicha diferencia de potencial estará dada como la diferencia, obviamente, de los potenciales, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces como va dirigido desde A hasta B, entonces podemos ponerle nosotros así de esta manera, ¿no? De A. Claro, ¿por qué? Para que indica que termina en B y comienza en A. O sea, potencial en A menos el potencial en B. Así es. Así de esa manera, ¿no? Recuerda siempre, se coloca primero, obviamente, el que comienza hacia donde termina. Así es. Muy bien, entonces, así se manifiesta mi estudio avanzado de lo que viene a ser, obviamente, la diferencia de potencial. O sea, es como si nosotros habláramos de diferencias de energía potencial, ¿no? Es como, por ejemplo, que, imagínate, tú tienes un plano inclinado. Entonces, en este plano inclinado hay una diferencia de energía potencial. Claro, tú sabes que el que tiene mayor altura tiene mayor energía potencial, ¿sí o no? Entonces tú vas a decir, mira, ve, acá hay un potencial en A y acá hay un potencial en B. Entonces, como hay una diferencia de potencial, lo que va a suceder es que los electrones van a caer. Claro que sí, por eso le llamamos también caída, pues caída de potencial o caída de tensión. ¿Por qué, profesor, caída? Porque van a caer y a la hora que caen van a originar un movimiento. ¿Te das cuenta, cierto? ¿Te das cuenta? Muy sencillo, ¿cierto? Claro, la caída de tensión origina eso. Entonces, señores, mire, ¿ves cómo se cae? ¿Sí o no? La caída de tensión. Pero hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle. Cuando el electrón cae de tensión, se debería apagar el circuito inmediatamente. O sea, algo que sucede en menos de un segundo y debería terminar, ¿sí o no? Pero no lo hace. Esto de acá es continuo. O sea, esto de acá cae de tensión, pero nuevamente se repone y sigue cayendo de tensión. Se repone y sigue cayendo de tensión. O sea, en otras palabras, hay algo que una vez que cae, lo repone al lugar original, como si fuese una personita que estuviese viajando y lo estuviese llevando. O sea, es como si tú esperaras sacar el electroncito, lo llevas y lo cargas y lo dejas nuevamente y vuelve a caer. Lo recoges nuevamente y lo cargas y lo vuelves a dejar y vuelve a caer.
O sea, algo que repone la caída de tensión. Ya sabemos nosotros de que la caída de tensión produce la corriente eléctrica. Es claro eso. Mira, date cuenta que es claro, produce la corriente eléctrica. Pero, ¿qué cosa repone o lo regresa a su nuevo lugar para que siga cayendo la tensión? ¿Saben qué cosa es eso? Lo que va a reponer la caída de tensión se le llama fuerza electromotriz. Es como una fuerza que repone, una fuerza reponedora de la caída de tensión. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí, varón, claro que sí, señorita. Va a reponer eso de ahí. Muy bien. Y eso se le llama fuerza electromotriz. ¿Te das cuenta? Entonces la fuerza electromotriz es la reposición de ello, por supuesto. Por ejemplo, tú habrás visto en tus pilas que usas para tu control remoto, ahí hay una lectura que dice 1,5 y la V. ¿Ha visto, sí o no? Claro. ¿Qué significa eso, profesor? ¿Verdad? Yo siempre he visto y dice 1,5 V. ¿Qué significa? Ahora te lo digo. Ahora lo vas a saber. Eso significa fuerza electromotriz. O sea, la fuerza electromotriz está grabada en esa batería. Y toda batería tiene que tener la lectura de una fuerza electromotriz. ¿Cómo es eso, profesor? Me dirán, ¿no? Profesor, no entiendo. Mira, observa. Es como que esto de acá ha caído y ha disminuido su potencial, ¿sí o no? Entonces debe haber algo que le aumente el potencial y lo reponga hasta su posición original para que pueda seguir cayendo. ¿Te das cuenta? O sea, una pila de 1,5 volt hará que se reponga 1,5 volt cada vez que se origine una caída de tensión. ¿Me comprendiste? O sea, imagínate que acá fuese 20 y cae a 10. Entonces, de 20 a 10 hay una diferencia de potencial de 10 volts. Quiere decir que está cayendo, mira, date cuenta, está cayendo. ¿Te das cuenta, sí o no? Así de esa manera. Entonces, como está cayendo el potencial, como se está originando esa caída, tal y como lo puedes observar, tal y como lo puedes ver, entonces simplemente lo que vamos a decir, simplemente lo que dirás tú acá en este caso, es que la fuerza electromotriz debería ser 10 volts. ¿Por qué, profesor? Porque si era 20 volts y disminuyó a 10, debes agregarle otros 10 más para que lo regreses a la posición indicada. Y para eso necesito yo, ¿qué cosa? La fuerza electromotriz. Electromotriz. Muy bien, entonces queda comprendido, ¿no? Claro que sí, espero que sí. Muy bien. La intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué cosa viene a ser la intensidad de corriente eléctrica? Es una magnitud que nos va a indicar el movimiento de cargas eléctricas, la acumulación de cargas eléctricas que pasan a través de una sección transversal en un determinado tiempo. O sea, imagínate que este fuese un conductor, por ejemplo, un conductor eléctrico. ¿Está bien? Entonces, nosotros planteamos un área de sección transversal por el cual van a pasar muchos electroncitos van a pasar a través de él. O sea, en otras palabras, va a pasar una carga. Claro que sí, va a pasar una carga. Esa carga que va a pasar, ¿no? Lo va a hacer en un determinado tiempo. Claro que sí. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica medirá ¿qué cosa? La cantidad de carga con respecto al tiempo. La variación de la cantidad de carga con respecto al tiempo. Esto es lo que va a medir, ojo, esto es lo que medirá, ¿qué cosa? La intensidad de corriente eléctrica. Y es muy importante también definir, ¿sabes qué cosa? La unidad, por supuesto. Ah, ya, entonces tú miras, profesor, o sea que acá falta definir a la unidad. Por supuesto. ¿Y cuál cree que tú sea la unidad de la intensidad de corriente eléctrica? El ampere.
y se va a simbolizar con la letra A mayúscula de ampere. Es una de las unidades fundamentales del sistema internacional, claro que sí. Entonces, como es unidad básica o fundamental, nosotros tenemos que tomar en cuenta, obviamente, lo requerido, ¿no? Que es el ampere, por supuesto. Muy bien. Entonces, ya hemos visto nosotros cómo es que se produce una caída de tensión, estamos viendo cómo es que se produce la corriente eléctrica y qué cosa mide la corriente eléctrica, que en este caso es la intensidad de corriente eléctrica. También te habrás preguntado tú acerca de lo siguiente. Si ya sabemos que se produce la corriente eléctrica por una caída de tensión, sabemos también de que la caída de tensión puede reponerse por una fuerza electromotriz. Pero ahora sería mi duda, ¿cómo es que se produce la caída de tensión? O mejor dicho, ¿qué es lo que hace la caída de tensión? ¿Qué provoca la caída de tensión? Se supone que la caída de tensión es como una variación de energía, es algo similar. Entonces, para que haya una variación de energía, obviamente debería existir algo que disminuya esa energía, que disminuya el potencial, por supuesto. Y lo que disminuye esa energía, ¿sabes qué cosa es? ¿Sabes qué cosa es? La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica no es nada más ni nada menos que la oposición al flujo de electrones, la oposición al movimiento de electrones. Imagínate un material en el cual la corriente eléctrica quiere pasar, pero es totalmente dificultoso por acá. Por ejemplo, imagínate, este es el material conductor del cual estamos mencionando, por ejemplo. Muy bien, entonces para que un electrón pase por acá va a ser totalmente difícil. ¿Por qué, profesor? Me dirás, porque mira, si bien es cierto el electrón al cruzar por acá, entonces inmediatamente lo que va a hacer es chocar. Choca y produce un choque elástico, lo cual lo conllevará por acá, luego por aquí y así sucesivamente, originando lógicamente una pérdida de energía. ¿Te das cuenta? Hasta que por fin de repente puede salir. ¿Te das cuenta? Entonces, luego de tantos choques que han pasado por ahí, ese electrón, ese conjunto de electrones va a perder energía. O sea, en otras palabras, va a producir la caída de tensión. Muy bien. La resistencia eléctrica se va a representar de esta manera con una letra R mayúscula, por lo convencional, ¿no? R mayúscula de resistencia eléctrica, por supuesto. Entonces ya estás viendo tú que la resistencia eléctrica lo que va a hacer es quitarle energía al sistema, quitarle potencial al sistema. ¿Y para qué crees que quiere una resistencia eléctrica la energía? ¿Cuál sería tu opinión? La resistencia eléctrica le quita energía porque va a transformar esa energía. Ley de la conservación de la energía. Recuerda, esa resistencia eléctrica, si está en un foco o en una bombilla, ¿qué es lo que hará? La convertirá en energía luminosa, a la energía eléctrica. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Y si por ejemplo, yo en una plancha, ¿qué está ocurriendo? En una plancha lo que está ocurriendo es que la energía eléctrica se está transformando en energía calorífica. ¿Te das cuenta? Entonces, por ello se estudia la resistencia eléctrica. Por ello fue tan importante eso. Muy bien. A ver, veamos una ley conocida como la ley de Ohm. El científico alemán George Simons Ohm fue el primero en determinar que había una relación entre la intensidad de corriente eléctrica, la diferencia de potencial y la resistencia eléctrica. Claro que sí.
Entonces, lo que él pudo obtener simplemente que había una ecuación directa, la cual la vamos a resumir en este triangulito. Tal y como lo puedes observar ahí, entonces. Claro. Muy bien, entonces lo que vamos a decir, por ejemplo, es lo siguiente. La intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. O el voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. O que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como podemos calcular cualquiera de esos valores, aplicando la famosísima ley de Ohm. ¿Ya? Recuerda entonces, B es diferencia de potencial y es intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Así sería eso entonces, ¿no? Y R, lógicamente, es la resistencia eléctrica. Muy bien. Tal y como lo puedes observar, así es como se tienen entonces esos detalles, ¿no? En la cual, por ejemplo, vamos a poder nosotros analizar este campo que es tan hermoso, por supuesto. Claro, claro, por supuesto, y muy colorido, por supuesto. Claro que sí. Muy bien, espero entonces que te haya gustado este concepto previo acerca de lo que viene a ser la electrodinámica, ¿no? Que la pases muy bien, sigue estudiando por favor, sigue viendo los videos que son muy importantes porque son especialmente para tu aprendizaje, por si acaso. Es muy importante esa parte.